Hemos comenzado una serie que habla de salud mental. Hace 2 sábados atrás, o cuando este servidor tuvo la oportunidad de empezar la serie, hablamos del templo de Dios, del templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, especialmente la mente. Y luego hablamos del sello de Dios y la batalla que hay por nuestra mente entre el enemigo y Dios. El enemigo quiere nuestra mente para que nuestra mente no alabe a Dios. Y por supuesto, Dios quiere que nuestra mente le pertenezca para poder nosotros ser salvos. Así que hay una batalla grande por cómo cuidamos nuestra mente. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra mente? ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué contemplamos? Les digo, si usted contempla la narconovela, pues se va a parecer a la novela. Si contempla a Jesús, se va a parecer a... El día de hoy vamos a hablar del remedio para todos los males, o la mayoría de los males. Y este remedio lo necesitamos absolutamente todos. Hay muchas enfermedades que ocurren en la mente, en el cerebro, debido a esta enfermedad y el día. Hay varios factores por los cuales la mente se enferma. Hay muchos cristianos que no creen que la mente se enferme. Creen que el corazón se enferma, que uno le puede dar dolor del corazón, creen que uno se puede enfermar de cualquier cosa menos de la mente. Y cuando alguien se enferma de la mente, esas personas tienden a pensar que es porque esa persona se alejó de Dios. Falso. Que la mente, cualquier órgano del cuerpo, enferma. Se puede enfermar, ya sea por traumas del pasado, se puede enfermar por desbalances químicos, se puede enfermar por drogas, por herencia de drogas, que los padres consumían drogas y trasladaron eso al bebé. También se puede enfermar por factores genéticos, por desbalances hormonales, desbalances emocionales, un sinnúmero de cosas por las cuales la mente se enferma. Cuando la mente se enferma, a eso se le denomina trastorno de la salud. Esos trastornos inmediatamente afectan el ánimo, afectan el pensamiento, afectan la toma de decisiones e incluso el comportamiento. La persona era alegre y de repente entra en depresión, se vuelve triste, entra como una oscuridad en su vida. Eso es debido a la depresión, una enfermedad. Y entonces tenemos que evitar situaciones tan peligrosas, tan dañinas como... Y hay mentes que se enferman tanto, tienden a... Dice Job capítulo 5, versículo 2. Hoy no vamos a hablar de muchas de las enfermedades porque nos tomaría bastante, pero me voy a enfocar solo en una de la cual muchos podemos padecer y que aquí en Mesquite se padece. No soy doctor, puedo decir que se padece de... Job capítulo 5, versículo 2 dice lo siguiente: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Aquí vemos dos enfermedades: la ira y la envidia. Grave problema la ira, ni qué hablar de la envidia. Pero la enfermedad que les voy a hablar hoy es un sentimiento que es muy desagradable. Es muy desagradable este sentimiento. Nos lleva a nosotros a que nos pongamos tristes, que nos dé ansiedad, que nos irritemos, como decía Job, que nos enojemos. Y esta emoción o este sentimiento es la culpa. La culpa.
¿Qué será eso de la culpa? La culpa es algo que nos hace a nosotros acusarnos cuando hacemos algo que va contra de la ley moral o de la ley civil. La culpa. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, porque en Génesis, después de la creación, Adán y Eva no sabían qué era la culpa. Nunca habían experimentado algo que los hiciera sentir culpables. Pero en Génesis 3, ellos llegan a cometer un error. Cometieron el error de comer del árbol de la ciencia del bien. Y cuando comen, comienzan a suceder ciertas cosas entre ellos. Y la principal es la culpa. Y se genera en ellos algo que todo culpable hace. Se justifica, comienza a sacar excusas y no asume su culpa. Mire lo que dice el versículo 16, vamos a leer del 6 al 13 de Génesis 3. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseables para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y lo comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Dieron vergüenza al verse. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Observemos que Adán y Eva cometen el error de comer del árbol, del fruto, y lo primero que hacen es, cuando escuchan la voz de Dios, tienen miedo, otro sentimiento que algún día hablaremos después, el miedo, tienen miedo y se esconden. Pero observe que Dios en ningún momento les está preguntando qué han hecho. Dios solo les está preguntando dónde estaban. Él le dice, Adán le dice que se escondió porque tenía miedo. Ahí viene la pregunta: Dios, ¿qué hiciste? Lo que todo culpable hace: dar excusas en los demás, pero nunca aceptar. Adán dice: la mujer que tú me diste me dio de comer. Eva dice: la serpiente que tú creaste me dio de comer. Al final, el culpable, ¿quién fue? Fue Dios. Y ninguno asumió. En otras palabras, para salvar su pellejo, llevaron a todo el mundo, pero no asumieron su. ¿Saben? Es interesante, amados, que para que haya culpa, siempre tiene que haber un acusador. Sin acusación, no hay culpa. Siempre tiene que haber un acusador. Y lo interesante de todo es que el culpable, o más bien el acusador, siempre se proyecta a sí mismo en los demás. Escuche lo que le voy a decir. El acusador siempre se proyecta
en los demás. El acusador, cuando acusa a alguien, lo que está haciendo en realidad es acusándose al mismo. Pero como no tiene responsabilidad para aceptar lo que ha hecho y poder manejar su culpa, acúsalo. Yo le tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que vamos a encontrar el antídoto para la culpa. Mala noticia, que Mesquite sufre acusadores. La mala noticia. Pero vamos a ver si los acusadores aceptan el antídoto. ¿A quién hacerlo? El único antídoto para la culpa, lo que le voy a decir. El único antídoto para la culpa, perdón. Perdón de Dios, perdón de nosotros mismos para con el perdón de nosotros mismos. Primera de Juan, acompáñenme allí a primera, título 1. Primera de Juan está casi al final de su Biblia. Está antes de Apocalipsis y antes de la carta de Judas. Después de las cartas de Pedro, de Santiago, a Hebreos, Santiago, y luego las cartas de Pedro y luego las cartas de Juan. Si usted está por Apocalipsis, retrocede hacia la izquierda y está por allá por Tesalonicenses, por Tito, por Filemón, vaya hacia la derecha. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amados, acusar es un pecado. Ser acusador es un pecado. ¿Vean ustedes eso? ¿Vean ustedes que acusar es un pecado? ¿Será que la culpa también es un pecado? ¿Será que la culpa es un pecado? ¿Creen ustedes? ¿O la culpa es una reacción que se deriva de ser pecadores? La culpa es una consecuencia del pecado. Es un sentimiento que nos dice a nosotros que pecamos, que hemos hecho algo malo, que hemos cometido un error. Hay acusadores externos e internos. ¿Cuántos de nosotros no nos acusamos a nosotros mismos por algo que muchas veces nos acusamos? Somos duros con nosotros. A veces nos duele. Es como que sacamos el látigo y nosotros no nos damos. Pero la buena noticia, versículo 9, es que nos dice Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si yo no reconozco que soy culpable, estoy mintiendo. Y si yo no reconozco que soy acusador, estoy. Primer paso a librarnos de la culpa y aceptar el perdón, ser responsable de mis actos, responsable de mis palabras. Lo hice, acepto lo que hice, asumo la responsabilidad de las consecuencias. Entonces la culpa no va a ser tan difícil cuando no. Porque hay dos clases de culpas: culpa positiva, culpa negativa.
La positiva es cuando yo soy responsable, acepto lo que hice y esa culpa me lleva a Jesús, que lo necesito. La negativa es cuando yo no acepto lo que hice, quiero seguir viviendo, aunque lo hice viviendo en lo mismo. Entonces esa culpa negativa se convierte en una culpa tóxica. Mis amados, como les decía ahora, que haya culpa, damos un acusador. Eterno o externo. Hay un juicio, una parte acusadora. Para que haya acusación se necesita un acusador. Y yo pregunto a la iglesia de Mesquite, ¿quién es el acusador de los hermanos? ¿Quién? Que lo más duro, ¿quién? Satanás. Entonces, cuando yo acuso a otro hermano o a una hermana de la iglesia, ¿de quién estoy haciendo la obra? ¿De Jesús o de Satanás? Que acusa hace la obra del diablo o la obra de Jesús. Jesús busca restaurar. El diablo busca. Mientras no experimentemos el perdón, nunca vamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Escuche lo que dice el apóstol Juan, no lo digo yo. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos. Ahora, la oscuridad también hace su trabajo. Todos los que están aquí. Debemos aprender, mis amados. Porque hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque nadie me saluda. Sea responsable, usted no va a la iglesia por eso, porque algo está mal espiritualmente. Sea responsable, no le eche la culpa a los demás. Es que el pastor no me gusta. Sea responsable. Es su problema. No culpe al predicador, no culpe a los ancianos, no culpe a los líderes. Para poder seguir al otro paso, es poder manejar la culpa y encontrar. Tienes que saber, hoy, querido, la visita que estás con nosotros, tienes que saber, Dios te perdona. El enemigo sabe tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios sabe tu pecado. Eso es lo que tienes que saber hoy. Juan capítulo 9, versículo 1 y 2. Juan, ahora el evangelio, no la carta. Viene Jesús a sanar a un ciego. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, escuche esto, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Nota lo que está pasando aquí después de lo que yo les he dicho? Están buscando culpables. Están buscando quién es el culpable de que ese muchacho haya nacido ciego. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres o sus abuelos o sus tíos? ¿Quién pecó para que él fuera ciego? Y Jesús les dice en el versículo 3, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No hay que buscar culpables, hay que buscar
a Jesús. Es el único que nos perdona. Ya basta de señalar, porque el legalismo y el libertinaje le hacen mucho daño a la iglesia. El legalismo se la pasa buscando culpables por todo lado. El legalismo, usted no guarda la ley, usted es amigo de un homosexual, usted se puso una falda que medio se le vio la sucia. Se la pasa buscando culpables por todo lado. Eso es el legalismo. El libertinaje es lo contrario. Se la pasa fabricando gente inconsciente. No violan nunca. Que no saben lo que hacen. Gente que ya no tiene remordimiento para arrepentirse. Eso es lo que hace el legalismo. El libertinaje, perdón. Ven cómo estás a la iglesia y vete como llegaste. Predican de transformación, no predican de conversión. Tenemos los opuestos. Y libertinaje. Pero Jesús, acabamos de ver aquí, le dio la vuelta de una forma positiva. No es que ellos pecaron, no, que es para que la gloria de Dios. La solución es el perdón de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10. Segunda de Corintios, te va por los evangelios, pasa por Romanos, y ahí después de los Romanos, Hechos, después Romanos, llega la carta de los Corintios. Si usted va a Gálatas, se pasó, Efesios, Filipenses, Colosenses, se pasó, devuélvase hacia la izquierda, y allí usted va a encontrar Segunda de Corintios 7. Segunda carta a los Corintios 7:10. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dios nos perdona, nos acusa. Dios nos dice, te he perdonado. Por otro lado, Satanás sigue lanzando nuestros problemas, pecados y faltas, nos los lanza a la cara. Adán y Eva pecaron. Y es interesante que la Biblia nunca muestra que ellos hayan asumido su responsabilidad. La Biblia nunca dice en Génesis 3 que ellos fueron a decirle a Dios, Padre, hemos pecado, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo actuamos? La Biblia no registra eso. La Biblia registra que Dios les dijo, puesto también, sacrifiquen este cordero para hallar perdón. Tomó la piel de los corderos y se las puso encima a Adán y Eva para poder cubrir el pecado de ellos. Pero nunca registra que ellos se hayan arrepentido, que ellos hayan sido responsables por lo que hicieron. Un día le preguntaremos a Dios, ya le pregunto, Adán y Eva, en ese momento, dieron perdón. ¿Cómo fueron esas escenas en las cuales Dios toma la decisión de cubrirlos a ellos con su gracia? Y si ellos la pidieron, no. Si fueron responsables, la Biblia sí nos muestra que ellos fueron expulsados del más pudiente. Iban hasta la puerta a adorar a Dios, a permitir. Así que, amados, cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad y asumimos nuestra culpa, la culpa nos lleva a Dios. No se le olvide eso. No asumir la responsabilidad nos aleja. Dios nos ama. Así como estamos, Dios nos ama. Nos quiere llevar
a su deseo, a ser mejores, pero para ello tenemos responsabilidad. Mis amados, la culpa es resultado de una. Pero lo que sí viene de Dios es el perdón. Un versículo muy conocido por ustedes, Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Miqueas hace parte de lo que se llaman los profetas menores. Está antes de Mateo, esos libritos pequeñitos que están antes de Mateo, que usted pasa, los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que es el otro libro de Jeremías, Ezequiel, Daniel, y después de Daniel vienen los profetas menores, Eas, Joel, Jonás, toda esa gente, eran libros pequeños. Después de Jonás nos encontramos el libro de Miqueas. Que va Jonás, capítulo 4 y se salta Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículo 9, nos dice lo siguiente: la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y me haga justicia. Él me sacará a la luz y yo veré. Vamos con Salmo 103:12. Salmo 103:12. Y deje el dedo en Miqueas, porque vamos a volver a Miqueas. Deje el dedito allí, no lo vaya a perder. Salmo 103:12. Salmo 103:12. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras. Escuche lo que dice el salmista. Así como de lejos está el occidente del oriente, así mismo estará alejar. Yo les pregunto, ¿qué tan lejos está el oriente del occidente? Casi así. Si fuéramos un avión y nos fuéramos como redondo, pues la vuelta y volvemos al mismo. Era infinito. Miqueas 7:19. Volvamos a Miqueas 7:19, porque allí dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros. Amados, Dios nos perdona. Somos los otros. No perdonamos al hermano o a la hermana, a nuestra familia. Muchas veces no nos perdonamos ni siquiera nosotros. Pero la Biblia dice que Dios nos perdona. Y cuando yo logro no perdonar, estoy diciendo que si Dios es Dios, me perdona, perdonando. Perdón. Porque el mandato. Porque el Padre Nuestro, cuando Jesús está hablando de la oración modelo, recuerdan que en el Padre Nuestro Jesús dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonaremos o perdonamos a los que nos. Ahora, perdonar no significa darse en el lugar para que nos daño. Eso no es. Perdonar es recordar sin rencor. Nunca perdonar será olvidar.
Porque cuando la gente dice yo perdono, pero no olvido, perdona. Mira, perdonar es recordar. Perdonar es recordar lo que nos hicieron sin sentimientos de amargura. Eso es. Incluso Jesús en la cruz, después de que lo habían maltratado, torturado, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos. Era estaba teniendo. Hemos sido nosotros. Padre, ráelos, cúralos, córtale las uñas de las, un corta uñas, córtale la. Cuando nosotros aceptamos el perdón, aceptamos, entonces sucede otro sentimiento para alivianar la culpa, que es algo que se conoce como agradecimiento. Cuando yo soy perdonado, tengo agradecimiento. ¿Cuántos de ustedes no son felices y agradecidos que les perdonen una deuda? Todos. Viene usted con la hipoteca de la casa, 300,000, y el banco le mande una carta y le diga, ella no debe nada, le hemos perdonado la deuda. No, imagínate. Clientes fieles del banco de ahora en adelante. Para los estudiantes que deba 200,000, 100,000 y le llegue la carta del gobierno diciendo, le hemos perdonado los préstamos estudiantiles. ¿Estamos agradecidos? ¿Cuánto más nosotros? Se nos ha perdonado sangre. Voy a leerles Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4. Efesios está después de los Corintios, ya estuvimos allí, después de Gálatas. Ahí va a estar el libro de Efesios, la carta a los Efesios. En el versículo 32, Pablo escribió, antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Cuando yo recibo el perdón, acepto el perdón y comienzo a lidiar con responsabilidad mi culpa, me vuelvo una persona agradecida con el que me perdonó, que es Cristo, e inmediatamente mi respuesta a eso es un cambio en mí. El agradecimiento me lleva a cambiar. Yo soy agradecido. Comienzo a cambiar. Entonces, dejo de acusar a una persona. Perdona. Porque el Padre me perdonó. Al perdonar, entonces nosotros tenemos o comenzamos a sentir una serie de cambios en nuestro cuerpo, nuestra mente. Dicen los estudios que cuando uno perdona, la salud mental mejora, baja el grado de ansiedad, la depresión también se reduce, la presión arterial y los problemas cardíacos también bajan todos esos niveles y comienza a aumentar el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque usted ya no tiene esa amargura, esa ira. Ahora está experimentando y el perdón hacia los demás. Comienza usted a desarrollar más empatía, a saber ponerse en los zapatos de los demás, en vez de juzgarlos, ponerse en los zapatos de los demás. Comienza a desarrollar más tolerancia, sube su autoestima, restaura sus pensamientos, sentimientos y su comportamiento. Todo esto de una manera positiva hacia los otros. Eso es lo que produce. Santiago 5:16 y adelantito de Efesios,
corra un poquito hacia la derecha. Bien a la derecha porque está después de Hebreos. Efesios, va a Filipenses, pase por los Tesalonicenses, Tito, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, a Pedro, a Juan, se pasó de regrésese. En Apocalipsis se pasó bastante, regrésese. Santiago capítulo 5, versículo 12. Sobre todo, hermanos míos, 16, perdón. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo. Gloria a Dios. Amados, todos hacemos cosas para sentirnos culpables. Todos cometemos errores. Hay un enemigo que está suelto acusando y usando a otros para acusarnos. A veces incluso nos usa a nosotros mismos para acusarnos a nosotros mismos. Pero hoy tienes que saber que Dios te perdonó de la sangre de Jesús. Que Dios te perdona por la sangre del Cordero. Así que, iglesia de Mesquite, tenemos que luchar por ser una iglesia diferente. Una iglesia que sane, una iglesia que restaure, no una iglesia que acuse a los demás. Aprender. Aprendamos a no tener ataques. Vino con esta historia. Está en Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Imagínense, el fariseo quería llevar al famoso a su casa. Y lo invitó a su casa para que se sentara. Y entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos. Imagínense la escena. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca. Es pecado. ¿Ha escuchado usted esas? Entonces, Simón, una cosa tengo que decir. Y él le dijo: sí, maestro, claro, di lo que quieras. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos lo amará más? ¿El que le perdonó $100,000 o el que le perdonó 10,000? ¿Cuál de los dos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Claro, el que le perdonaron 100,000, ¿cómo no lo va a amar más? Y él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo: ¿es esta mujer? Ahora observe lo que: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Una costumbre ética, dales dar agua al habitante para que se para sus pies. Las calles no hay polvo. Pero ella ha regado mis pies con lágrimas, ha secado con su...
no me diste beso. Pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella la ha ungido ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Perdón, les son perdonados porque amó mucho. Y ahora miren la frase de Jesús. Pero aquel a quien se le perdona poco, el que con nada. Aquel que se le ha perdonado todo, nuestra agradecimiento. Ama tanto al que lo perdona. Cambia. Esa mujer estaba allí. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, escuchen bien, es este que también perdona pecados. Pero él dijo a la mujer, que te ha salvado. Ve. Muchos vamos a hacer. Seamos acusadores, que esa es la obra del diablo. No es la obra del cristiano, no es la obra del Hijo de Dios. Vamos a perdonar.